Hola mi queridísimo Libra, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías, tus ángeles tienen algo que decirte. Muy bien, mi queridísimo Libra, vamos a ver qué energía se va a mover durante esta semana de diciembre. Recordarte que es para Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Ahí está. En la mesa se nos queda la carta número 31. Es la carta del Sol, como vemos ahí el signo de Leo. Esta carta nos viene a indicar que, aparte de que es una carta muy positiva, vemos ahí a unos camellos con las pirámides de Egipto, ¿vale? Nos viene a decir que durante esta semana vas a tener mucho optimismo y mucha voluntad, ¿vale? Que vas a conseguir libertad, alegría, es una carta de éxito, ¿vale? Y la energía que se te va a mover es pues eso, de voluntad y optimismo. Vas a estar muy optimista durante esta semana, mi queridísimo Libra. Esa es la carta que nos va a regir la lectura durante esta tirada. La siguiente carta es la Torre. La Torre nos puede estar indicando, como vemos ahí, es la carta número 19 y es la carta que rige Saturno. Vemos ahí a una mujer encerrada en un torreón, en una isleta en el mar. Esta carta nos puede estar indicando que se aproxima una separación y quizás a lo mejor por eso tú te sientas así, como que brillas más, ¿no? O que te acabas de separar y como que te has quitado un peso de encima o un peso que te estaba agobiando. También puede decirnos que eres una persona con mucho liderazgo y que tienes el poder de influenciar a las personas, o que quizás también puede indicarnos que necesitas un poco de soledad o aislamiento para aclararte las ideas, mi queridísimo Libra. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere indicar el tarot para ti durante esta semana. Una carta para Libra, ahí está, el 2 de copas. Una carta para Libra, por favor. Lo que nos viene a decir también es que es probable que tú te hayas sentido aislado o aislada durante estos meses o estas semanas y que vayas a salir también aireoso o triunfante de esa situación porque nos sale la carta del Sol. Muy bien, una cartita para Libra, perdón. Ahí está, el 2 de espadas. El 2 quizás sea un número importante en tu vida durante esta semana. El mes 2, el día 2, el día 22, porque han salido, es un número mágico. Han salido juntas. Una cartita para Libra, por favor. De Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ahí está. La Luna, el arcano mayor de la Luna. Ahí está, el Juicio, otro arcano mayor. Ahí está. Y la Estrella. 3 arcanos mayores nos han salido en esta tirada para ti, mi queridísimo Libra.
En la base se nos queda el 6 de bastos. Vemos ahí a una persona que entra triunfante después de una batalla. Esto nos puede estar indicando que después de esa batalla que tú has vivido contigo mismo, vas a salir triunfante. ¿De acuerdo? Esta es una energía de Leo y de Aries. Fíjate que ahí nos ha salido la carta de Leo, el símbolo de Leo, la carta del sol, y nos puede estar indicando pues que te puedes sentir orgulloso de ti mismo, que vas a recibir un reconocimiento social o una victoria, ¿vale? Una victoria externa. A lo mejor con ese encierro que te has sentido encerrado, vas a salir victorioso. Luego en la mesa se nos quedan, fíjate que han salido 3 arcanos mayores, la luna, el juicio y la estrella, o sea que sí que vas a salir aireoso o triunfante de esa situación. Nos sale el 2 de copas. El 2 de copas vemos ahí a dos personas como que están chocando, brindando con unas copas. Esta energía es la energía de Virgo y esto te puede decir o nos puede estar indicando que vas a encontrar un equilibrio de energías, ¿vale? Que es el momento propicio para uniones con personas, para uniones en grupos o en fiestas o sociedades. Son encuentros donde vas a tener una conexión muy buena o una conexión muy profunda con esa gente que vayas a conocer. Luego nos sale el 2 de espadas y el 2 de espadas es otra energía de Virgo, Tauro y Capricornio y nos está diciendo que a lo mejor tú tengas las emociones un poquito bloqueadas y que necesites abrir ese corazón y tomar otras actitudes, ¿vale? También es probable que tengas un poquito de indecisión o un poquito de paralización, que es por eso por lo que nos sale aquí también la torre, ¿no? Luego nos sale el arcano mayor número 18, que es el de la luna. Esta carta pertenece a la energía de Piscis y nos está indicando que a lo mejor, pues como bien dice el 2 de espadas, tienes un poco de confusión, miedo quizá a abrirte o a abrirte a eso que tú necesitas o que estás planeando hacer, o quizá hayas tenido una ruptura y no quieras abrirte a otras personas porque tienes miedo a volver a sufrir, ¿vale? Y es posible que también tengas un poquito de ansiedad o que hayas perdido la dirección con la carta de la luna. Pero luego nos sale la carta del juicio, la carta número 20. Y en esta carta nos está diciendo que te vas a liberar, ¿vale? Que vas a volver a renacer, quitándote todos esos miedos, que al final vas a encontrar la plenitud y que como que te vas a sentir bien contigo mismo y misma y vas a descubrir esa alegría. Porque luego nos sale la carta de la estrella. Esta carta es muy positiva y es la carta número 17 y representa a Acuario, ¿vale? Esta carta nos está indicando que sí, que tengas esperanza, que no la pierdas porque vas a salir hacia adelante y que tienes que seguir tus sueños, lo que tú realmente quieres o necesitas. También te está indicando que sí, que vas a encontrar esa sanación si es que te has sentido un poco, pues eso, un poco deprimido por esa situación que has vivido, pero esta carta nos da la esperanza para que salgas hacia adelante. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Oso para ti, mi queridísimo Libra. Una carta para Libra, por favor. Recordarte que si te está resonando contigo esta lectura, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. También me gustaría que me comentaras en comentarios qué es lo que te ha parecido la lectura y si realmente ha resonado contigo, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos.
Muy bien, mi queridísimo Libra. Una cartita para Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda el arcano mayor número 8, que es la fuerza, ¿vale? Es una carta de Leo y aquí vemos como una plantita nace desde las rocas para florecer. Esta carta nos está diciendo que tú tienes el valor y la fuerza suficiente para salir donde te has metido, ¿no? Para salir de esa depresión y esa esa nueva vida, y fíjate que nos lo siguen confirmando que puedes hacerlo con paciencia, fortaleza y esfuerzo, pero que todo pasa y vas a seguir hacia adelante. Y como bien te han salido aquí, vas a salir triunfante y la estrella te guía para poder aún reafirmar que vas a brillar con tu brillo propio, mi queridísimo Libra. Aquí nos sale una niña, la aventura, y nos sale una niña como adentrándose en un bosque hacia el arco iris. Esto es un paje, es una sota, es la sota del arco iris y nos viene a decir que tienes que confiar en el espíritu inocente y abierto y vulnerable, que aunque no te guste ser vulnerable, a veces tienes que conectar con esa vulnerabilidad para así poder avanzar hacia adelante. Y fíjate que te lo tomes pues como un niño, como un juego, ¿no? Porque luego fíjate que nos sale aquí la carta de fuego, que es un payaso jugando, y esta carta nos viene a indicar que te tomes las cosas como un juego, como un niño, que saques el niño interno, la niña interna que llevas dentro para afrontar todo eso, lo nuevo que te está por... la libertad que está por llegar, ¿no? El éxito que vas a conseguir. Luego aquí nos sale el número 2 que te dice momento a momento y vemos ahí a una persona saltando entre rocas. Esto nos está indicando que sí, que te expulses esa pena o esa tristeza y que avances hacia adelante, ¿vale? Que no tengas miedo, que te desbloquees y que desbloquees ese sentir y que te abras al corazón para conocer a personas nuevas, para así poder ser tú mismo ya en esta situación durante esta semana. Muy bien, vamos a ver los unicornios, qué es lo que necesitan decirte, mi queridísimo Libra. Ahí está. Fíjate, qué bonita. Otra carta para Libra, por favor. Recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que lo que no resuene contigo, deja que el universo se lo lleve. Ahí está. Muy bien. En la base se nos queda ejercicio. Corre, camina, nada, mueve tu cuerpo. El ejercicio te aporta más energía y felicidad. Quizá durante esta semana necesites desconectar un poco y andar por la naturaleza para volver a conectar contigo y abrir el corazón a esa aventura que te espera y que vas a encontrar todo ese triunfo y ese valor para poder salir de él. Luego nos sale la luz. Fíjate qué unicornio más bonito, dorado, y nos dice: aprecia la luz que vive dentro de ti y de todos los demás. Efectivamente, los unicornios nos confirman que tienes que abrirte a esa luz para llegar al éxito. Que te cuestiónate qué es lo que tú quieres, ponle voluntad, ponle energía
Y fíjate que la siguiente carta nos dice: deshazte del estrés. No te contagies del estrés de los demás, expúlsalo a través de la respiración. O sea, los dos consejos que te están dando los unicornios es que hagas ejercicio, quizá caminando por el monte, por el mar, por la naturaleza, respirando y expulsando. Notes ese corazoncito que tienes dentro, la luz que tienes dentro, y que te lleve a solucionar todos esos problemas que te han hecho sentir como encerrado en un torreón, ¿no? Como encerrado sin poder avanzar y sin abrir el corazón, ¿vale? Con esos miedos que tienes. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir tus guías para ti, mi queridísimo Libra. Recordarte que es para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, dicho esto, una cartita para Libra, por favor. Ahí está, la Angelita. En la base se nos queda la Cianita y nos dice: tomarte tu tiempo para cuidar de ti mismo. Ahora mismo es esencial que cuides de ti mismo. Fíjate que tus guías te siguen diciendo lo mismo, que tienes que cuidar de ti mismo para así poder llegar a avanzar e ir hacia adelante en esa nueva aventura en la que estás por adentrarte y vivir. Luego en la mesa se nos queda la Angelita y te dice: comunión religiosa o espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Muy bien, mi queridísimo Libra. Aquí en la mesa se nos presenta muchas cosas, ¿vale? Por un lado nos sale la carta que nos ha guiado la lectura y que nos está diciendo que tienes que coger esa energía de voluntad y optimismo. Es una carta muy positiva, o sea que sí que te va a ayudar a salir hacia adelante. Luego aquí nos dice, pues a lo mejor la situación en la que te has podido encontrar en estos últimos meses o en estos momentos ahora mismo, ¿vale? Que es la carta número 19, y a lo mejor te has sentido un poco solo o sola o aislada durante estos últimos meses o durante esta última semana. Pero que vas a reunirte con gente, porque eso lo dice el 2 de copas, te vas a reunir con gente y en esa reunión como que vas a abrirte el corazón y a sacar tus miedos y tus ansiedades y ver quién eres tú realmente, y o sea, sí que vas a salir triunfante, porque nos sale aquí el juicio y como que en esa situación, al liberarte de todos esos miedos, como que te vas a sentir renacido, ¿no? Vas a sentir esa liberación, y además que nos lo confirma aún más la estrella, que como que tienes esa sanación, ¿vale? Y ese deseo y esa ayuda que te va a proporcionar el universo. Y es verdad que vas a salir triunfante, pero te tienes que lanzar a la aventura como un juego de niños para quitarte todo ese polvo de soledad que has podido sentir y darle valor y fuerza, como la florecita del arcano mayor, de la fuerza de Leo, ¿vale? Dar esa fuerza, ese valor para poder alcanzar no sé, sentirte más sociable, sociabilizar más, no encerrarte como un ermitaño en tu casa, o una ermitaña, no sé. Luego que te aconsejan que te deshagas del estrés, a lo mejor te has aislado por todo ese estrés que has vivido durante estos últimos meses, pero bueno, ahora vienen fiestas, entonces es muy recomendable para ti que salgas, que te relaciones con gente nueva, para que para que vean esa luz que vive en ti y que anida en ti, y vértela también tú mismo, ¿no? Ver tú cómo brillas. Y también pues también te están diciendo que hagas ejercicio, quizás pues
hagas natación, nades en el mar es muy bueno para quitarte todas esas malas energías y esas malas vibras, andes y respires aire puro de los árboles, oxígeno puro, y así respirar y respirar para quitarte todo ese estrés. Como bien te han aconsejado tus guías, tienes que tomarte tiempo para ti mismo y cuidar de ti mismo, pues no sé, asistiendo a fiestas, siendo más sociable con la gente y también tomarte tu tiempo para respirar y conectar con esa luz que llevas dentro. Así que nada, mi queridísimo Libra, espero que esta lectura te haya gustado. De corazón deseo que llegues a ver la luz que hay dentro de ti, que si te ha gustado, que te suscribas, que le des a un like, que lo compartas con quien tú creas que lo necesite y que me dejes en comentarios cómo te has sentido durante esta semana. Así que pases una feliz semana, mi queridísimo Libra. Nos vemos la semana que viene con tu lectura semanal.